La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Estudiaremos una vez más la carta a los romanos. Estamos estudiando ya el último capítulo del libro de Romanos. A partir del verso 13 en adelante estaremos estudiando, aunque aquí trata de más saludos a gentes especiales que Pablo conoce. Pero antes de ir a la conclusión de esta carta, queremos invitarlos a los servicios que siempre tenemos los miércoles y viernes a las 7:30. El domingo a las 10 de la mañana tenemos otro servicio. Es un gran devocional donde hay alabanza, adoración. Pero también tenemos estudios bíblicos para adultos, para jóvenes y para niños. Será grato tenerlos en los estudios y en ese devocional. El domingo a las 4 hay una oración tan intensiva. Esa oración de verdad vale la pena asistir. Le esperamos a usted que se esmere en venir a buscar el rostro del Señor. Y a las 5 de la tarde comenzamos el servicio general, donde se pone muy glorioso también y usted se va a deleitar y va a salir bendecido si viene con el propósito de ser un verdadero adorador. Por lo demás, están cordialmente invitados cada uno de ustedes. Tenemos una campaña de 3 días a partir del mes de septiembre. Esto es el día 25, 26 y 27, que tiene que ser sábado, es decir, viernes, sábado y domingo. En esos 3 días vamos a celebrar una gran fiesta juntamente con todos los jóvenes de la iglesia y todos los que vengan a participar de esa bendición que tendremos en esa interesante ocasión. Muy bien, a la luz de las Santas Escrituras, el apóstol Pablo está teniendo saludos intensivos para diferentes personas que él conoce, tanto en Roma como fuera de Roma. Según el pasaje 3, es decir, pasaje 13, según el capítulo 16 de Romanos, Romanos capítulo 16, verso 13, nos dice claramente: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En el verso 14, saludad a Sincrito y a Flegonte, a personas como estas, a hermanas, a Patrobas, a Hermes y los hermanos que están con ellos. En el verso 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, según el verso 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Saludan a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, a Jasón
y Sosípater, mis parientes, yo tercio que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y todos la iglesia, y os saluda Erasto, tesorero de la iglesia. Es decir, tesorero prácticamente de la ciudad, no de la iglesia, de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, el verso 25 al verso 27 está la dosología final. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha venido o se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, vemos en este interesante pasaje bíblico los saludos personales a los romanos. De eso tratan todos los pasajes que acabo de mencionar. La mayor parte de este capítulo se dedica a los saludos de parte de Pablo a sus conocidos desde Roma. Primero se encuentra la pareja que tal vez ha colaborado más con Pablo, esto es Priscila y Aquila. Según Hechos capítulo 18, se encuentra registrada sus vidas para apoyar a Pablo. Todas las iglesias gentiles deben de reconocer su gran deuda para con ellos por su colaboración en el ministerio. Ahora están en Roma y una iglesia se reúne en su casa. Según el capítulo 16, verso 3 al versículo 5. Según notamos en eso, el versículo 3 al verso 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, todos estos son saludos importantes. Pablo también manda un saludo a los hermanos de esa iglesia. Manda un saludo a Peneto, un hermano que Pablo amaba mucho y que fue el primero que confió en Cristo en Asia, la provincia localizada en la costa occidental de Asia Menor, según el capítulo 16, verso 5. Saluda a María, una hermana que se había esforzado mucho para ayudar a los hermanos. Según el verso 6 del capítulo 16 de Romanos, parece también que Pablo quiere reconocer el gran esfuerzo de las mujeres de esta iglesia, porque se refiere a 4 de ellas como se esfuerzan trabajando, según el verso 6 y verso 12. Entonces, un saludo se dirige a esta persona llamado Andrónico y a Junias, se dirige también a esta otra dama que es Junias, pariente y compañero de Pablo en las aflicciones por causa del evangelio. Ellos habían conocido a Cristo antes que Pablo fuera reconocido por los apóstoles por su servicio para el Señor, según el capítulo 16, verso 7 del libro de Romanos. Se saluda a muchos otros. Amplías, a quien Pablo amaba en el Señor, a Urbano, su colaborador en Cristo, a Estaquis, otro amado, y a Peles, un hermano aprobado por Cristo, y a los de la casa de Aristóbulo y de Herodión y otro familiar suyo, a las de la casa de Narciso, que están también en el Señor.
a Trifena y a Trifosa, quienes trabajan por el Señor, y a Pérsida, una hermana amada que ha realizado mucho por el Señor. A Rufo y a su madre. Rufo da evidencia de haber sido elegido por Dios, y ella había sido como otra madre para Pablo. También lo declara en el pasaje de Romanos 16, verso 8 al versículo 13. Tal vez por falta de espacio, pero tratando de no dejar fuera ninguno, Pablo sigue saludando a dos grupos más a quienes solo menciona de nombres. En los dos casos incluye al final los otros santos que están con ellos. Estas referencias podrían indicar que se refiere a dos iglesias que se reúnen en casas particulares, según el verso 14 y 15 del capítulo 16 del libro de Romanos. Podemos decir que obviamente el toque personal en estos saludos demuestra el interés sincero que Pablo tenía en ellos. Aprovecha la ocasión para mandarles, mejor dicho, algún mensaje de fortaleza a sus vidas. Aprovecha la ocasión de mandarlos para exhortarles también a que se saluden con una expresión sincera de amor y de gran aprecio. El ósculo santo era un beso que se daba como muestra fraternal de saludo. Eso debía de hacerse, semejante al brazo a hoy día, que uno va y abraza a la persona, pero en los días de Pablo se acostumbraba a darse besos. Recuerdo en una ocasión que visité España, me quedé muy sorprendido de que la gente venía y me besaba ambas caras, es decir, la cara mía en ambos lados, uno en la derecha y otro beso en la izquierda. Y dije, esta es la costumbre de aquí. Pensé que al principio era malicia de algunas personas, pero no, era asunto normal entre la gente de España. Entonces, qué importante lo que Pablo dice: saludaos con ósculo santo. Esto debe de interesarle a todo creyente, de saludarse con una gran sinceridad, sabiendo que somos puros hermanitos en Cristo. Tenemos un solo Padre, un solo Dios, a un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. Debemos amarnos entrañablemente. Como dije, en la iglesia los hermanos en Cristo, siendo una familia, deben de demostrar de esta forma el amor sincero que tienen o sienten los unos por los otros. Se concluye la entrega de saludos informándoles que todas las iglesias de Cristo les mandan a saludar, según el pasaje 16. Entonces, la advertencia contra los falsos maestros, después de los saludos que Pablo entrega a los hermanos en Roma, les da advertencia contra los falsos maestros. Qué interesante. Pablo es un hombre que tiene un corazón de nodriza, que sabe cuidar las ovejas de nuestro Salvador Jesucristo. Él está pensando en todo, en el bienestar de estas congregaciones y de estos que ha saludado individualmente. Y por lo tanto, los ama con todo el corazón y desea lo mejor, desea el bienestar total en la vida de ellos. Ahora bien, entonces vemos en el verso 17 al verso 20 que Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ciertamente hay doctrinas que no deben de ser toleradas en nuestra mente y corazón. No tenemos por qué practicar doctrinas que no encajan 100% con toda la verdad. Porque tales personas, dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces, ¿a quién sirven? Sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo de vuestros pies. Entonces, como si fuera una técnica literaria que subraya el contraste, Pablo quiere advertirles que, aunque su deseo es que los hermanos en Cristo se saluden calorosamente, fervorosamente, hay un grupo a quienes no deben recibir con el mismo amor y aprecio. Los saludos fraternales son para quienes apoyan la misma doctrina, no para todos los que se presentan como cristianos. Algunos son lobos vestidos de piel de oveja. Por eso Pablo les exhorta a estar atentos para identificar a los que causan divisiones. Si la persona está causando divisiones, colocan obstáculos que les harán caer en relación con la doctrina que ellos han aprendido. La advertencia define dos herramientas que utilizan nuestros enemigos para desviarnos de lo que hemos aprendido. Satanás es especialista en el uso de las dos. Primero, causan divisiones entre los que forman parte del cuerpo de Cristo. Si nos pueden mantener peleando, no tendremos tiempo para alcanzar a otros, ni para dedicarnos a las actividades fructíferas de nuestra propia vida espiritual. Segundo, colocan piedras doctrinales en el camino para que tropecemos, las cuales van en contra de la verdad que se nos ha enseñado. Al observar los individuos que se dedican a estas actividades, debemos apartarnos y mantenernos alejados de ellos. Es el consejo del apóstol Pablo a través de Romanos capítulo 16, verso 17. Apártese de quienes causan divisiones y colocan obstáculos a la doctrina que ha aprendido. Apártese, dice Pablo. No debe de tener compañerismo con ese tipo de personas. No debe de odiarlos, pero sí tiene que separarse. Tiene que apartarse para no ser corrompido, para no ser arrastrado por el engaño. Entonces, a la luz de las santas escrituras, tales personas, a pesar de lo que digan, no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente lo están haciendo, pero dice Pablo, no están sirviendo al Señor Jesucristo. No son esclavos de Él, no son sus siervos. Son esclavos de sus propios vientres. Es decir, que su interés es por los alimentos propios y no por el bienestar de la demás gente. Son esclavos de sus propios vientres, viven para satisfacer sus propios deseos y apetitos. Y por lo tanto, apártense de ahí, dice el apóstol Pablo. Entonces, todos aquellos que predican amargados, llenos de odios, llenos de envidias, con un gran coraje, con tremenda rabia, pare bien las antenas para que ese tipo de predicadores no vaya a dañar su vida espiritual, arrastrándolo a través del engaño, a través de las lisonjas de ellos. Es lo que nos da a entender el apóstol Pablo en esta preciosa conclusión de esta carta. Entonces, Pablo dice que utilizan palabras bonitas, agradables, que engañan a muchas personas porque no tienen el discernimiento necesario para darse cuenta de sus intenciones. Se engordan a sí mismos a expensas de los que desean obedecer a Dios, pero no saben reconocer el daño que les quieren infligir, según el libro de Romanos capítulo 16, verso 18. El peligro resulta
para los hermanos verdaderos, quienes manifiestan grandes virtudes y que han respondido ciertamente a la palabra de Dios con una obediencia absoluta. Para ellos, lo que Dios exige se recibe y se pone en práctica según ninguna demora. Quieren agradar a Dios en todo, gracias a Dios por ello. Por causa de esta actitud, Pablo les felicita. Su entusiasmo en cuanto a lo que Dios quiere le da gran gozo al apóstol Pablo de ver que hay tantos creyentes tan fieles y honestos. Pero sin embargo, a Pablo le preocupa el hecho de que todo el mundo se ha dado cuenta de esta actitud y algunos quieren aprovecharse de ella. Estos falsos maestros llegan disfrazados con sus palabras engañadoras, les convencen que Dios pide lo que no está de acuerdo con el evangelio que Pablo ha estado explicando y predicando. De esta manera, su falta de discernimiento espiritual produce en ellos una buena actitud de obediencia, pero el resultado va en contra de la doctrina de Dios. Por tanto, Pablo les exhorta a ser sabios. Tienen que aprender a distinguir entre el bien y el mal. Deben poner en práctica lo que es bueno, pero no deben meterse en lo malo. La palabra ingenuo en el idioma original se utilizan en casos como la producción de leche o de gasolina, que a veces algunos inescrupulosos adulteran, mezclan algo más barato que llena el mismo espacio, pero de baja calidad el producto. En aquellos tiempos frecuentemente adulteraban el vino. En lugar de aceptar esta clase de falsificación de su vida espiritual, mezclando lo malo con lo bueno, deben evitar lo malo y quedarse puros, limpios, transparentes para poder servir a Dios. Según el capítulo 16 de Romanos, verso 19. Mantenerse ciertamente limpios, puros en este sentido provocará una guerra espiritual por un tiempo. Satanás no les dejará en paz y sus enviados tratarán de hacerles caer con todos los trucos que conocen. Sin embargo, si ellos se mantienen fieles y aprenden a discernir entre el bien y el mal y si obedecen lo que Dios les enseña, pueden estar seguros de que Dios, quien es la fuente de paz, les dará triunfo, pero triunfo glorioso, un triunfo definitivo en poco tiempo. Dios aplastará a Satanás bajo de sus pies. Su fidelidad a la verdad de Dios servirá como instrumento para provocar la derrota de Satanás mismo y de todos los que lo representan, según Dios nos habla a través de Romanos 16:20. Queridos televidentes, es necesario prestar mucha atención. Los saludos de los compañeros de Pablo están en el verso 21, 22, 23 y 24. Los hermanos colaboradores con Pablo envían un saludo también y deben de saber que no es solo Pablo quien tiene interés personal en ellos. Los hermanos que han trabajado al lado de él han aprendido el valor de ese gran amor para los individuos con quienes participan en la obra de Dios. Por eso no quieren que se mande una carta a esta iglesia, de la cual han oído tanto sin adjuntar su saludo. Ahora, en el verso 25, 26 y 27 están la bendición final. Para terminar con broche de oro, Pablo adjunta una doxología que resume la esencia del mensaje que esta carta proclama. Ciertamente es una carta que levanta nuestro corazón, nuestro espíritu. Solo Dios merece la gloria. Él es el único que nos puede confirmar definitivamente. Él nos capacita de tal manera que podemos estar seguros de nuestra posición delante de Él. Además, solo Dios es sabio,
capaz de trazar un maravilloso plan para salvarnos, aun cuando éramos pecadores y rebeldes. Por eso solo Él es digno de nuestra adoración, es digno de nuestra alabanza. Toda la gloria le corresponde a Él. Esta verdad se comunica a través del mensaje de las buenas nuevas que Pablo se ha dedicado a proclamar. En un sentido, el mensaje había estado escondido anteriormente, especialmente en cuanto a las implicaciones universales que más interesaban a los romanos. Pero ahora, por medio de la predicación del Evangelio y el ministerio de Pablo, se ha dado a conocer todas las naciones, a todas las naciones, aún a las paganas, con el fin de que ellas también respondan adecuadamente, obedeciendo lo que Dios exige. Confíen en su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje central. Al conocer esta verdad de que la salvación se ha ofrecido a todos los que confían en Cristo, sean judíos o sean gentiles, nos damos cuenta de que no hay nada nuevo. El mismo mensaje se encuentra en las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. El Dios eterno lo había ordenado así desde el principio, gracias a Él. El plan de Dios siempre ha sido salvar a todos los que confían en Jesucristo. Solo así puede conseguir la vida eterna. Dios ha provisto esta salvación por causa de su amor y gracia. Por eso solo Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Recalco, solo Dios merece la gloria. Él nos puede confirmar el diseño y el plan. Qué interesante es. Queridos televidentes, hemos concluido prácticamente con la carta llamada la carta a los romanos. Espero que la hayan disfrutado. Si usted ha estudiado desde el principio esta carta con su servidor, espero que le haya servido de mucho bien y de mucha restauración en su vida. Y para que le agarre más y más el sabor que tiene esa carta, le invito a leerla y releerla hasta que usted agarre el contenido, el extracto del mensaje de esa carta para su propio bien y el bien de todos los suyos. Recuerde, puede llamarme al área 323-202-0229. En toda la programación estoy pasando prácticamente ese número para que usted me llame después del programa. Llámeme con toda confianza y lo voy a atender. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.